Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los medios de control de los engranajes y qué aparatos se utilizan para comprobar el buen funcionamiento de los engranajes y los trenes de ruedas y de móviles. En un principio tenemos unos métodos que se suelen utilizar muy generales y muy básicos, que podemos efectuar controles de los elementos dentados midiendo el diámetro de la cabeza con un micrómetro o un comparador, y según sean pares o impares el número de dientes de las cabezas, pues podremos apoyarlo en 3 o en 4 dientes, tal como vimos. Otra comprobación que se suele hacer es una comprobación de perfil del dentado, que esto se suele realizar mediante un proyector de perfiles, y lo que se hace es proyectar el perfil y compararlo con un dibujo de proyecto, o sea, con un esquema de proyecto, y estas escalas suelen ser bastante grandes, suele aumentar 100 a 1 el perfil del móvil para poderlo comparar con el dibujo de diseño. Y otro que se puede hacer, otro método, es controlar y analizar un engranaje o un conjunto de engranajes utilizando diagramas que se obtienen mediante aparatos de laboratorio. Ahora vamos a ver estos aparatos de laboratorio, cuáles suelen ser los más habituales. Y tenemos en primer lugar el microvalisómetro, que es un aparato que permite controlar los defectos de los engranajes durante la transmisión de la fuerza y observando las variaciones en la amplitud y de la marcha instantánea del volante espiral. Esto es que vamos controlando, es muy parecido al cronocomparador. De hecho, sería, por decirlo de alguna manera, un cronocomparador más específico, pero no utiliza el sonido, sino temas de haces de luz y de láser. El método que se utiliza es que se marcan dos muescas dos estrellas en la llanta del volante, utilizando una potencia y una herramienta de diamante. Le hacemos 2 marquitas a una distancia conocida. Se coloca el movimiento sobre una mesa trazada de gráficos y se proyecta un haz sobre la llanta, un haz de luz o de láser sobre la llanta del volante. Entonces, cuando empieza a oscilar el volante, cuando pasan estas marcas, digamos que el haz lo refleja. Entonces tenemos ahí un sensor o un captor que capta esos destellos, y mediante el hardware y un software hace unos análisis y traza una gráfica, y en esta gráfica podemos ver tanto la marcha del movimiento como la amplitud del mismo de manera instantánea, ¿no? Y utilizando las periodicidades, que ahora después hablaremos de ellas, el operador puede determinar, según se vaya repitiendo el defecto, cada cuánto espacio-tiempo se repite el defecto. Como sabemos, las periodicidades, que es el tiempo que tarda un móvil en dar una vuelta completa, pues podemos determinar cuál es el móvil que está dando problemas. Luego pasamos al Watch Test Mechanics. El Watch Test Mechanics, o WTM, permite controlar los mismos defectos que el microvalisómetro, y también permite medir otros parámetros como la pérdida de amplitud en 24 horas o la duración real de la marcha. Ventajas que tiene este método es que no hace falta hacer marcas en el volante, no es un sistema intrusivo. La medición se realiza mediante una proyección de un haz
y un captor óptico instalado en un soporte. Entonces no hace falta realizar marcas porque en este caso se utilizan los brazos del volante. Entonces la señal que capta, o sea, recibida por el captor, mejor dicho, cuando pasa un brazo se interrumpe. Entonces lo que está analizando el captor son estas interrupciones. Y al igual que en el caso anterior, se puede visualizar una gráfica y permite la visualización gráfica del ciclo de variaciones de amplitud y de la marcha instantánea. Luego pasaríamos al engretest. El engretest es un aparato que lo que analiza son los engranajes. Y es un aparato un tanto curioso. Aquí lo que analizamos son dos elementos dentados que se colocan en unos soportes que sustituyen a la pletina y a los puentes, ¿no? El control de transmisión del par se hace durante la rotación de estos móviles. Es posible modificar la distancia entre centros, también con este aparato, y el resultado de la medición también se muestra de modo gráfico. Las áreas en las que se suele utilizar este aparato suelen ser un estudio general del comportamiento de los engranajes de relojería y de micromecánica. Podemos registrar el par transmitido y la medición de variación del par y del rendimiento en el engranaje, la medición de la sensibilidad de un perfil a la variación de distancia entre centros. O sea, es decir, podemos variar un poquitín el centro y vemos cómo afecta esto al engranaje. Y estamos hablando de variaciones muy pequeñas. O sea, no estamos hablando de la variación de 1 milímetro, nada. Estamos hablando de décimas y centésimas de milímetro. Y así podemos ver la variación cómo afecta esto a la sensibilidad. Esto puede ser útil en caso de dilataciones de materiales. O por ejemplo utilizando según qué aleaciones en la pletina puede ser que nos dilate con el calor o contraiga con el frío. Entonces, como esto es una expansión tridimensional, van a variar los centros. Entonces podemos analizar cómo afecta eso a lo que es la sensibilidad, o sea, la sensibilidad del engranaje respecto a estas variaciones. Y otra ventaja que tiene este aparato es que podemos montar engranajes angulares, con lo cual nos va a poder servir para complicaciones o, por ejemplo, también el tema de remontuar o ciertas variaciones que queramos hacer dentro de un calibre. Las podemos analizar si tenemos engranajes angulares. Aquí podéis ver un ejemplo típico de una gráfica que emite este aparato, en el cual podemos ver cómo varía la fuerza a razón del tiempo, ¿no? Y entonces podemos ver cómo varían las conducciones. Una conducción es el tiempo en el cual, digamos, el intervalo en el cual están en contacto dos dientes de forma permanente. Por eso veréis ahí que tiene en un principio la fuerza aumenta rápidamente y según se va desplazando el diente va disminuyendo, porque aplica, digamos, el par máximo de ese diente contra el otro, y según se va desplazando, como ya va entrando en juego el siguiente diente, pues hay una disminución en el par. Y después podemos ver dos gráficas que pueden ser de dos defectos, lo que sería típico, que sería una caída en el cual el par sube en escala. Si tomamos el GS del tiempo hacia arriba, ¿no?, y vamos contando segundos, digamos que la fuerza aumenta muy rápidamente y va disminuyendo poco a poco. Y después tendríamos el otro caso, que es el atascamiento, que es que la fuerza en función del tiempo va aumentando lentamente y de repente tiene un descenso rápido. Estos son defectos que luego podemos ver. Y por último tenemos
por último, pero aunque suena haber más, pero digamos de los más utilizados actualmente, está el variocouple. El variocouple es un aparato que tiene múltiples usos. Este, digamos, sería el aparato más completo. Que entre otros usos que tiene es la de la medición del par transmitido del barrilete al rodaje. El movimiento del reloj observado no está completo. Solamente montamos lo que es el tren de rodaje. Y el barómetro dispone de un motor que mantiene la rotación. O sea, digamos que falsamente estamos ahí estamos sustituyendo el barrilete en algunos casos para mantener, digamos, una velocidad de rotación constante. Y al igual que los otros instrumentos, podemos tener un registro gráfico. Actualmente se procesa mediante un PC y lo solemos ver en una pantalla, ¿no? Pero antiguamente estos aparatos también tenían su tira de papel y habrá que su tira de papel con escala y vamos midiendo sobre el papel y observando el papel. Lo bueno que tiene hoy día estos softwares es que le podemos meter unos parámetros máximos o tolerancias, entonces por el análisis del software ya directamente no te tienes que pasar mucho tiempo observando la gráfica, sino que directamente dices, bueno, márcame aquellos pares que superen tantos newtons por milímetro. Pues ya directamente va en la gráfica y te los marca, entonces ya puedes ir observando directamente cuál es mejor dicho, dónde está el defecto, cuál es el móvil que puede estar dando, ¿no? Las áreas de aplicación de este aparato son la medición y el registro del par transmitido por el barrilete a los móviles de centro, primera y de segundos, y opcionalmente el escape. Podemos registrar el diagrama del muelle real y el momento de deslizamiento de la brida en relojes automáticos, lógicamente. La medición del par absorbido por mecanismos funcionales como lo que son los calendarios y fases lunares o de este tipo, porque llegan estos mecanismos funcionales no están funcionando, valga la redundancia, constantemente. Hay mecanismos que funcionan puntualmente, entonces con este aparato podemos analizar cómo afecta ese funcionamiento puntual dentro de la marcha general del reloj. También podemos medir el par de frotamiento y de fricción, a ver si tenemos mucha fricción en algún móvil y cómo se pierde el par de momento. Y también podemos hacer una medición del par de bloqueo en los motores de paso a paso. O sea, digamos en los motores de los cuarzos. Si vamos con dos ejemplos rápidos, en este podemos ver, en esta gráfica se puede ver el consumo y duración de un salto de calendario de fecha semi-instantánea. Entonces vemos cómo hay ciertos saltos en el momento que corresponden al momento en el que el dedo del calendario está, digamos, engranado y está acumulando fuerza, o mejor dicho, está utilizando momento de fuerza general del reloj para mover este mecanismo. Entonces podemos analizar cómo afecta este mecanismo a la marcha general del reloj. Y podemos así depurar, si por ejemplo estamos en proceso de desarrollo de un calibre, podemos depurar este mecanismo modificando el perfil, modificando el diente, a lo mejor el diente del dial de calendario, o sea, del disco de calendario, a lo mejor hay que modificar el diente o instalar un rubí para disminuir la fricción. Cosas así. Este aparato nos va a servir para eso. Y abajo podemos ver, o sea, en el siguiente gráfico podemos ver el control de un defecto de engranaje, ¿no? Entonces este aparato también permite analizar el funcionamiento de los engranajes en el movimiento. Cuando se detectan
variaciones demasiado grandes o fluctuaciones considerables de manera periódica, o sea, saltos periódicos y tal, es posible identificar con la ayuda de la tabla de periodicidades, que ahora veremos, los dientes o los móviles que funcionan de manera defectuosa. Ya explicaré lo de la tabla. En este gráfico, por ejemplo, tenemos un piñón de 9 alas, o de 9 dientes, en la rueda de segundos, que da una vuelta por minuto. Esto sería su periodicidad, ¿no? Y este minuto, si miramos en el gráfico, se corresponde con el intervalo que hay entre las dos flechas rojas. Ahí tenemos dos valles y lo que ocurre ahí, entre medias, es el momento de ese diente, ¿no? Entonces, el intervalo que hay entre la flecha roja y la verde representa la transmisión de un diente de la rueda primera al ala del piñón de segundos. Ahí, ese periodo que vemos ahí es, tenemos la vuelta a la edad en un minuto, ¿no? Y esas variaciones que vemos ahí entre la roja y la verde es el correspondiente a un diente. Entonces podríamos ver en un minuto que dura cuál es el diente que está fallando, o si falla completamente el mecanismo, lo que es el engranaje. Y ya por último vamos a ver el tema de las periodicidades. Cuando se utiliza un aparato como los que hemos visto, lo que conviene hacer es reconocer lo que son las periodicidades para después analizar el gráfico con los diferentes rodajes, ¿no? Analizar el gráfico que nos emiten los aparatos, ¿no? Entonces necesitamos conocer la duración de rotación de un móvil o de la conducción de un engranaje. La conducción corresponde, como he dicho antes, al contacto permanente entre el diente de la rueda y el del piñón con el que engrana, que si lo vemos en el gráfico sería una conducción, estaría comprendida entre dos picos de amplitud o del momento. Entonces, lo que hacemos es efectuamos los cálculos útiles para los rodajes de tiempo, contador, la minutería, las transmisiones que estén constantemente en movimiento durante la marcha normal del reloj. Lo que hacemos es analizamos todos aquellos móviles que van a estar continuamente en movimiento y calculamos sus periodicidades y las tenemos que identificar, y esto se realiza mediante contando el número de dientes y tal, ¿no? Entonces, utilizamos las relaciones del número de dientes con el número de vueltas según ya vimos en los vídeos anteriores. Entre lo que es en un móvil, relación entre rueda-piñón, pues también las tenemos que calcular. Y la relación de engranaje directo, las relaciones que hay entre un Z1 y un Z2, el número de dientes de rueda-piñón o piñón-rueda, según sea, ¿no? Además, deberíamos tener en cuenta otros módulos o mecanismos que puedan completar el movimiento. Como hemos dicho, si en ese momento tenemos un sistema de calendario, pues ver qué móviles engranan con ese sistema de calendario, qué ruedas, para tenerlas en cuenta también a la hora de analizar el mecanismo. Todos estos resultados, una vez hechos los cálculos, se resumen en una tabla que es un resumen de todas las periodicidades. Y luego, en función de la velocidad de avance del papel o en el gráfico en la pantalla de ordenador, lo que hacemos es, vamos a ver, según tengamos el avance del papel y la reproducción cíclica del pico del gráfico, podemos saber cuál es el móvil afectado. Entonces, ¿esto cómo es? Si vamos a la tabla, podemos ver, por ejemplo, el barrilete que tiene 96 dientes, tiene una relación que está en negrita, que es de 8, y
y el número de vueltas, digamos que este barrilete va a dar 60 vueltas. Entonces tendremos que la duración de una vuelta del móvil, o sea, según lo que tengamos de marcha, pues por ejemplo tenemos 480 minutos. Entonces, si dividimos los 480 minutos que pega una vuelta el móvil, o sea, lo que es el barrilete, los 480 minutos que tarda en dar una vuelta el móvil, y tiene 96 dientes, por lo que hacemos, dividimos el tiempo de la vuelta, o sea, lo que dura una vuelta entre los dientes, y tendremos lo que dura una conducción. ¿Qué quiere decir 5 minutos? Que un diente tiene una conducción de 5 minutos. O sea, está 5 minutos permanentemente engranado con la rueda de centro, o sea, con el piñón de centro. Y claro, si tenemos piñón de centro como está engranado directamente con el barrilete, pues su duración de conducción va a ser la misma, 5 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que el piñón de centro tiene 12 dientes, la rueda de centro tiene 80 dientes. Ambos, como están sobre el mismo eje, sabemos que va a dar una vuelta por hora. Duración de la vuelta del móvil, 60 minutos. 60 minutos lo dividimos entre los correspondientes dientes y tendremos que para el piñón de centro tiene una conducción de 5 minutos, efectivamente corresponde con el barrilete, y la rueda de centro tiene cada diente una conducción de 45 segundos. Y se vuelve a repetir el tema. ¿Qué es lo que pasa? Que el piñón de primera también tendrá, como está engranado con la rueda de centro, pues también tendrá un diente del piñón de primera tendrá 45 segundos de duración de la conducción, y así sucesivamente vamos calculando toda la tabla. ¿Esto para qué nos sirve? Porque si vemos que en el gráfico un defecto se repite cada 60 segundos. Vale, pues entonces, sabiendo eso, y nos vamos a por ejemplo, ¿qué móvil tenemos aquí? Que una vuelta dure 1 minuto. Pues tenemos dos, el piñón de segundos y la rueda de segundos. Sabemos que estas dos cada 60 segundos. ¿Qué es lo que pasa? Que después nos vamos a la conducción. Veríamos la escala de tiempo y ese defecto analizamos todas sus conducciones. Entonces podemos ver que si esa conducción no tarda 6 segundos, pues resulta que sería el piñón de segundos. Si estamos analizando la rueda de segundos y vemos que esa conducción dura 0,85 segundos, o sea que es la correcta, entonces sabríamos que el problema lo tenemos en ese móvil, porque está fallando. Y más concretamente el fallo lo tendríamos en la rueda, no en el piñón de segundos. Por lo cual vamos acotando y ahí podremos ya analizar los perfiles de los dientes, si tiene algún defecto detallado y tal. Esto es para lo que serviría esta tabla. Sería un complemento para los gráficos, o digamos una leyenda para los gráficos que nos están dando los aparatos. Y esto sería más o menos los métodos más habituales que se utilizan en fase de diseño o de comprobación de un mecanismo. Claro, estos aparatos habitualmente suelen ser bastante caros, y aparte se suelen utilizar en ciertas marcas relojeras de alto copete, por decirlo de alguna manera, que están con unos estándares muy altos, y sobre todo si estamos aspirando por ejemplo, a una certificación COSCO, o nos presentamos a un concurso de cronometría, pues claro, todos estos procesos se pasan para llevar el calibre lo más ajustado y lo más preciso. Que esta es una de las razones también, si veis algunos vídeos y tal, que ahora ya
Ahora ya no se ve tanto, pero antes se veía más, y sobre todo en casas relojeras con cierta solera, que te puedes encontrar pulidos incluso en los flancos de los dientes, de una rueda o de un piñón. O sea, pulían absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la gráfica anterior, esos dientes de sierra suelen corresponderse, o sea, no el diente de sierra de pico valle, sino los dientes de sierra intermedios suelen corresponderse a defectos de tallado del diente. O sea, que el diente no está perfectamente pulido ni tallado, sino que tiene rebabas, y esas rebabas se reflejan en esos dentados, en esos dientes de sierra en la gráfica. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, hablando sobre cómo se controlan los engranajes, y en el siguiente vídeo pues vamos a ver ya, y creo que terminaremos con el tema de engranajes antes de pasar al escape. Pues vamos a ver los defectos de los engranajes, que serían los más habituales, ¿no? Y ahí tenéis, ya he adelantado un par de ellos, que es la caída y el atascamiento, y veremos otros conceptos como es el ángulo de conducción, la línea de engrane, para detectar más o menos esos defectos, o mejor dicho, cómo en esa gráfica se pueden reconocer los defectos. Por la gráfica reconocer los defectos, o como un defecto de un diente te lo refleja en la gráfica, y así con un simple vistazo podemos saber, oye, pues mira, aquí resulta que este móvil parece que tiene una caída o un atascamiento. Entonces, pues mira, resulta que la cabeza es muy grande o había un desgaste de la pieza. Pues bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea interesante. Dadle a like si os ha gustado, suscribiros. Si creéis que a alguien le puede interesar estas lecciones, compartid el vídeo, y nos vemos en la próxima toma. Un saludo.